Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de los profesionales de Canal 4 TV, acercarle a ustedes el mundo profesional y en este caso la máxima información del día a día, porque hoy, y agradecemos por supuesto a nuestro invitado que esta noche compartan con todos ustedes esta información, porque es la información que nos llega. Vamos a hablar del tema laboral y para ello tenemos con nosotros a don José Ramón Damaso Artiles, que es graduado social y abogado del bufete de abogados y en este caso Damaso Abogados y Asesores. Muy buenas noches, don Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, gracias a Dios. Ante todo agradecerte porque es para nosotros muy importante los cambios de normativa, los cambios de ley y sobre todo trasladárselo a nuestros televidentes que siempre le llega esa duda y que de la mano de un profesional llegue esa información y que no sea el cuñado del tercero o el vecino del quinto es más importante, ¿no? Pues te agradezco a ustedes principalmente que quieran contar conmigo para que les puedas hacer llegar a las explicaciones de las normas que me digas y ayudar a los televidentes también para que tengan razón y tengan al día sus derechos y sus deberes también. Pues si me lo permite, vamos a comenzar por un sector que es muy importante, que mueve económicamente y en este caso contrata a un montón de personas y lleva una actividad adelante, que son nuestros autónomos. Este cambio legislativo, este cambio de normativa, esta cotización por parte de los autónomos. Sí, bueno, es un cambio de concepto total y absoluto de la cotización a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos a partir del año 2023, a partir del día 1 de enero del 2023, y para que ponernos en situación, hasta diciembre del 2023, cuando un autónomo se daba de alta, elegía la base entre la mínima y la máxima la que quería cotizar. A partir del 1 de enero del 2023 se establece un criterio un poco más complicado, que va en base a la facturación que tenga el autónomo. ¿Qué quiere decir esto? Que el autónomo tendrá que prever qué va a facturar en el año y en función de lo que va a facturar en el año se calcula el rendimiento neto mensual y a partir de ese rendimiento neto mensual se establece una serie de tramos en el que el autónomo tendrá que ir a ese tramo en concreto y elegir entre las bases que haya, mínima o máxima. Por ejemplo, si yo preveo que voy a tener 2.000 euros de ingresos netos mensuales, tengo que ir al tramo donde esté esos 2.000 euros netos mensuales y elegir la base entre la mínima y la máxima. Es cierto que este año 2023 va a ser un año transitorio porque se está poniendo en marcha el nuevo sistema de cotizaciones y entonces ha sido flexible la Seguridad Social de tal forma que los trabajadores autónomos pueden estar cotizando lo mismo que venían cotizando hasta octubre de este año. En octubre de este año tendrán que presentar la renta del último ejercicio y en función de la renta se le calculará el rendimiento neto mensual. ¿Qué puede pasar? Que ese rendimiento neto dé lugar a una base de cotización superior a la que venía cotizando, con lo cual tendrá que en ese momento actualizar las bases y pagar en un solo golpe todas las cantidades económicas de las nuevas cotizaciones, o puede ocurrir que ese rendimiento neto sea inferior, en cuyo caso se le devolvería al autónomo las cotizaciones que se exceden. Te permite además cambiar durante 4 tramos las cotizaciones, es decir, yo empiezo el año pensando que va a tener unos ingresos netos mensuales de 2.000 euros, pero puede pasar que en mayo ya me haya pasado y en lugar de 2.000 sea un rendimiento neto mensual de 4, pues me permite cambiar la base de tal forma que yo vaya equilibrando lo que voy facturando con las cotizaciones que voy haciendo. Es un sistema, la verdad que en principio parece complicado, sobre todo en el periodo transitorio de que es este año, pero una vez que se instaure es un procedimiento que en cierta manera va a beneficiar ¿sí? a largo plazo al trabajador autónomo. Algunos pagarán menos y otros pagarán más, pero también es verdad que el trabajador autónomo muchas veces no nos concienciamos, yo soy autónomo también, no nos concienciamos de que vamos a tener una jubilación en función de lo que coticemos y lo que coticemos muchas veces lo ponemos en las bases mínimas a efecto de tener más liquidez para otras cosas del negocio y no pensamos en el futuro nuestro. En este concreto caso, pues el tu poder cotizar en función de lo que tú vayas facturando te va a garantizar en cierta manera que vayas actualizando la base de cotización cada anualidad. ¿Pero en qué lo va a beneficiar?
Por ejemplo, si hasta ahora yo estoy cotizando por la base mínima, sí, pero mis ingresos son muy superiores a la base mínima, ahora se me va a actualizar la base de tal manera que la base podrá ser a lo mejor un 30% más, un 40% más, un 50% más y cotizaré un poco más a la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque mis ingresos son superiores. Imaginemos que una persona que esté facturando 70 o 80 mil euros al año, esta va cotizando solo 3.324 euros al año en la base mínima. Entonces, esa base mínima para una pensión futura al autónomo le va a perjudicar. Sin embargo, si adapta la base a lo que cobre al rendimiento neto mensual, el autónomo se va a asegurar que cada anualidad va a poder cotizar lo que realmente esté en proporción a lo que esté ganando. Es una especie de obligación indirecta que se le hace al autónomo para eso. Equipararlo prácticamente al régimen A. Su empresa usted le paga al año 30.000 euros, imaginemos. La empresa tiene que cotizar por 30.000 euros, pero si el año siguiente... Pero es más sencillo en un trabajador, don José Ramón, que en un autónomo. El autónomo está en la incertidumbre de que sí o no. No, por eso te permite los cambios, 4 cambios al año. Por eso las revisiones no se hacen al principio de año, sino se hace en octubre de cada año. ¿Por qué? Porque en junio tenemos que presentar la renta. Entonces yo presento la renta y si la renta me dice a mí que el año pasado yo gané 40.000 euros cuando tenía que haber ganado 80, pues entonces yo adapto mi cotización a lo que he ganado. Si el año siguiente resulta que la renta es, en lugar de 40, 70, pues lo adapto a 70. Digamos que la comparativa que le estaba diciendo con el régimen general se produce en el que cuando su empresa le paga 30, cotiza por 30, pero cuando su empresa le sube el salario, imaginemos, a 40, va a cotizar por 40. Entonces, esto es prácticamente algo parecido. Es verdad que tiene sus zonas grises, pero sus zonas grises las vamos a ir viendo a medida de que se vaya evolucionando la nueva normativa, porque va a haber que tener ajustes, ¿no? Hay ajustes que hay que hacer obligatoriamente. ¿Qué ocurre? Que es cierto que el cálculo del rendimiento neto en muchas ocasiones, tal como está planteado, puede dar lugar a que las bases sean incluso menores a las que estamos pagando. Por ejemplo, yo conozco autónomos que le hemos hecho los cálculos y tendrá que pagar menos de lo que estaban pagando. Entonces, nosotros desde el despacho aconsejamos, si usted le sale pagar menos de lo que está pagando, mantenga la base que tiene, por prudencia, para que usted no pierda derechos en el futuro. Pero si ahora un autónomo, por ejemplo, yo soy autónomo y resulta ser que me he acogido a la base mínima, ¿no?, a esos 2.000, y de buena primera a los 9 meses, pues digo, pues mira, es que ya los 2.000 me lo voy a pasar, los 6 meses, ¿no? Me lo voy a pasar, por lo cual voy a cotizar a más. Es con carácter retroactivo la cotización de decir, oye, a efecto del desequilibrio de lo que vas a cotizar ahora a lo que has cotizado desde el 1 de enero al 31 de junio, tiene usted que compensar. Sí, con matices. ¿Por qué matices? Porque te permite la norma 4 tramos. Tú puedes esperar a octubre y decir en octubre, hombre, me he pasado y tenía que haber cotizado por 3 y coticé por 2, tengo que ingresar la diferencia, eso es impepinable, la ley está así. O puedes llevar un control más exhaustivo del negocio, y cuando tú veas que te estás pasando, por ejemplo en junio veo que me estoy pasando, que los 6 meses me he pasado de la previsión, yo ahí hago el cambio y entonces empiezo a cotizar por la nueva base. A partir de junio. A partir de junio. No con carácter retroactivo. No, porque yo actualizo la base ya. Entonces, en el año siguiente, cuando llegue octubre del año siguiente, cuando te haga la regularización, vas a ver que tú te has aumentado la base en esa proporción a lo que habías aumentado. Tú calculas la base y te dice, bueno, de enero a junio me he pasado 1.000 euros, pues lo que voy a hacer es que de junio en adelante me voy a aumentar la base con esos 1.000 euros que me he pasado de más, con lo cual voy a cotizar un poco más para ajustar o nivelar. Es decir, aquí es un tema de ajuste y equilibrio, que cuando se le coge el truco va a ser más sencillo, pero también es verdad que si no estás avispado y no vas listo, puedes verte con un sablazo en octubre de cada año. Te puedes ver con un sablazo. ¿Cierre de ejercicio? Sí, de 2.000 o 3.000 euros que tengas que pagar de golpe porque no has cotizado lo que tenías que haber cotizado. También es verdad que se produce el efecto contrario. Si tú estás pasado, te devuelven el dinero. Otra cosa distinta es que tú no lo quieras, ¿vale? Porque te permite decir, no me devuelva el dinero, consolídame la base.
Entonces tú te quedas como estás, pero la ley te prevé que te lo tienen que devolver. ¿Cuándo te lo tienen que devolver? Sabemos todos que la administración pública para devolver tarda mucho, pero para recaudar es muy rápido. Entonces, y con intereses. Y con intereses, entonces eso es lo que ocurre. Pero no devuelve con intereses. No. Para nada. En la administración pública. Pero a la hora de esa cotización, ¿no? Y que decimos después para un autónomo a la hora de jubilarse, ese equilibrio de un trabajador contratado por una empresa a un autónomo, ¿cómo se va a quedar en esa cotización para la hora después de cobrar esa pensión? ¿Sigue siempre el autónomo el autónomo el mayor perjudicado? Hombre, digamos, a mí me gustaría decir que el autónomo no es que seamos perjudicados en el tema de jubilación, sino que hay una diferencia entre el régimen general autónomo, principalmente en que el régimen general tiene una serie de ventajas a la hora de jubilarse de forma anticipada, etcétera, etcétera, que no, las lagunas de cotización que se les imputa al régimen general, pero no se le imputa al autónomo, pero es que realmente el desequilibrio ocurre y ha ocurrido de aquí para atrás porque los autónomos no llegaban a cotizar por las bases que cualquier otro trabajador. Imaginemos, un peón de la construcción cotizaba por 1.200 euros, mientras que el autónomo, que era el jefe del peón de la construcción, cotizaba por 800. Entonces, ¿cómo va a pretender el autónomo tener al final de su vida laboral más pensión que el régimen general, de que su propio peón, cuando él cotiza menos por él que por el peón? Entonces, la cuestión aquí es concienciación de que para tener equilibrios entre las pensiones hay que cotizar exactamente en las mismas proporciones. El autónomo además ha evolucionado con las reformas legislativas. Antiguamente no teníamos accidente de trabajo, ahora lo tenemos. No teníamos, hay cese por actividad, no tenemos paro, pero hay cese por actividad, que a muchos autónomos en la época de la pandemia los han salvado. El autónomo también tiene ahora la posibilidad de cobrar a partir del 35º día, cobrar íntegramente la prestación 75-60, y a los 60 días se le exonera de estar de baja, se le exonera de pagar cuota. Existe una serie de ventajas que hemos ganado los autónomos para el equilibrio. El problema de los autónomos es la presión por otro lado, que es la presión fiscal que tiene el autónomo. Entonces el autónomo, yo los entiendo, porque yo también soy autónomo y a veces me he visto en esa tesitura. Oye, entre cotizar lo que cotiza una empresa por el régimen de un trabajador, que imaginemos que por 1.200 euros está rondando los 400, yo sí puedo rascar del autónomo y ponerme 200 euros, aunque me baje la base. Esos otros 200 euros los aplico a compra de a pago de proveedores, a energía, etcétera, etcétera. Ese es el gran problema, la presión fiscal que tiene, no tanto el autónomo. Yo no conozco ningún autónomo que quisiera cotizar por él 2.000 euros, claro, casi todo, pero el problema es que si hace eso por él, resulta que se está quitando un trabajador o se está quitando un pago que tiene que hacer, etcétera. Entonces esto es el problema que hay. ¿Piensa el autónomo en el día de mañana con esa actitud? Normalmente ya están más concienciados, ¿vale? Está más concienciado, pero sí es cierto que todavía cuesta, ¿no? Todavía cuesta porque, por lo que acabo de decir, porque sobre todo a los que están empezando, los autónomos que están empezando, los nuevos emprendedores, cuando empieza la cantidad de burocracia que existe y de tareas administrativas que tienen que hacer y que tienen que pagar, pues les afecta a la hora de elegir la base, y eso quizás a lo mejor habría que hacerle una repensada, aunque haya la tarifa plana, que sigue existiendo con la nueva reforma, pero aún así es muy corta para una persona. Deben tener en cuenta que cualquier negocio, el fracaso normalmente es durante el primer año. Los primeros 6 meses es implantar, los otros 6 meses es medio consolidar y establecer, y a partir del año es cuando tú puedes ver si el negocio va en proyección o no. Entonces el primer año es el más peligroso de todo. Muchos fracasan en los 8 primeros meses. Entonces, hay un alto índice de fracaso en los 8 primeros meses. Entonces lo que hay que intentar es que incentivar que eso se produzca de manera diferente. El autónomo, el nuevo emprendedor, la emprendeduría es el futuro de este país, porque de él depende los puestos de trabajo, del emprendedor y la emprendedora, sobre todo las emprendedoras, depende el futuro de las cotizas, de las jubilaciones nuestras. Sí. Y hay un factor que es cuando un emprendedor quiere emprender, pero emprende
y donde se acoge es en todas las subvenciones y ayuda a vida por haber. Eso no es un error. Bueno, es un error garrafal. Yo cuando viene un autónomo al despacho y me pregunta qué subvenciones, qué ayudas, etcétera, lo primero que le pregunto es: ¿tú si no tienes ayuda no montas el negocio? ¿Tú tienes un plan de negocio? Porque si no tienes plan de negocio y si no son las ayudas no vas a abrir el negocio, pues entonces tu negocio está abocado al fracaso. Cuestión distinta que yo tenga un proyecto de negocio y que necesite financiación como todo el mundo. Y que las ayudas y las subvenciones te vengan a paliar esa financiación. Pero yo tengo una idea de negocio y tengo un plan de negocio. Si no hay plan, no hay idea, no hay negocio que valga por muchas ayudas que se den. Y este es el gran problema, que no enseñamos a ser emprendedor y no enseñamos pedagogía de ser empresario. El empresario te va a un despacho y te dice: dame de alta, quiero todas las subvenciones que haya, todas las ayudas que haya, y tú te encargas. No, nosotros hacemos una parte normativa. Usted como empresario se tiene que encargar de hacer la gestión interna de su empresa, de saber cómo va a emitir la factura, de saber que cada trimestre tiene que pagar impuestos, aunque yo le haga el criterio normativo, saber que cada mes hay que pagar las cotizaciones sociales, independientemente de que yo se las haga y le mande las nóminas, pero usted tiene que saber en cada momento. El problema que hay es que al albor del lanzamiento de la emprendeduría se meten muchos nuevos empresarios, nuevos emprendedores que ni siquiera tienen una idea básica de lo que es ser empresario. O sea, el empresario no es montar un negocio de pipas y empezar a vender pipas, es saber que todo lo que hay detrás, el control sanitario, etcétera, etcétera. Hace poco me vino una empresaria que me decía, que había venido de otro despacho al nuestro, que le estábamos nosotros exigiendo un documento que jamás se lo habían pedido. Digo, mira, si tú no sabes qué documentación necesitas para tu empresa, es como decirle a un médico que a una persona que monte un centro médico que no tenga el título de medicina. Como mínimo tienes que saber que tienes que tener el título de medicina y que tienes que estar en un registro sanitario. Eso es una cuestión propia, ¿vale? Porque nosotros los graduados sociales y los asesores en general lo que hacemos es digamos explicarle la normativa y lo que tiene que estar dentro de la normativa. Y muchas veces no le explicamos todo de una tandada porque si no se nos asusta y no se crean empresarios, porque son tantas las obligaciones que hay que ir con mano suave. Sí, pero se ve usted en una tesitura importante, porque no informar y no llevar, oye, cuidado con todo esto que te va a pasar, y todos los pros y las contras, ¿cómo se lo explico? Porque desde entrada, yo que soy emprendedor, y como me dijo mi cuñado, arranca y mira, el cabildo te da tanto, el otro te da no sé cuánto, pero tampoco tiene esa información de que tiene unos tiempos, de que tienes que cumplir con todas esas subvenciones, y como hagas un cese antes de la fecha prevista, vas a tener unos perjuicios, pues vas a tener que devolver todas esas subvenciones, más intereses y demás, y eso es una ruina. Claro, nosotros, digamos, quizás la dificultad que tenemos en el despacho es que explicamos demasiado, ¿no? Entonces, la cuestión es que cuando nos viene un emprendedor, nosotros lo que hacemos es explicarle de acuerdo al perfil de empresa que tiene y lo que va a hacer. Si usted me dice que va a ser un autónomo comercial, por ejemplo, yo le explico las obligaciones que tiene usted como autónomo comercial. Omito la de la ley de prevención de riesgos laborales, etcétera, etcétera, porque usted ya me ha dicho el perfil de empresa que va a ser. Si usted me dice que va a ser el perfil de empresa comercial y que va a tener un trabajador dentro de 3 meses, pues entonces ya yo le meto las otras explicaciones. Porque esa explicación concreta a la actividad que vas a ejercer y el perfil que vas a ejercer, a nosotros nos parece más adecuada, porque cuando vienen los emprendedores vienen con muchos miedos, y si tú le explicas, y si usted cuando tenga un trabajador tiene que tenerle prevención, y usted cuando tenga un trabajador tiene que hacer un contrato, y si usted cuando le metes mucha información que en ese momento quizá no la necesite, se puede arrepentir, o incluso estamos haciendo repensar que abra un negocio, ¿no? Allá al contrario, a nosotros nos vienen jóvenes emprendedores que nos vienen a consultar si abrir o no abrir un negocio, y qué le parece la idea de negocio, etcétera, y nosotros le aconsejamos y le cuadramos cómo abrir el negocio y cómo debe hacerlo.
Pero sí es verdad que de todas las obligaciones que tiene un empresario con un trabajador, con los trabajadores, es tan abismal que si tú a alguien que tenga dudas sobre crear o no crear una empresa se lo explica de golpe, puede pasar que se arrepienta, obviamente. Cuando se dirige a esos autónomos o autónomas, que se dirige a un bufete, como en este caso el de ustedes, a damas o abogados y asesores, esa base ya, la experiencia, la base de datos que tiene de trabajar y tantos años de asesorar, sobre todo a estos nuevos emprendedores, con esa base de datos, poco más o menos ya sabe si va a prosperar, si no va a prosperar, qué camino hay que seguir, qué pasos, oye, cuidado, vete pasito a pasito y mira dónde pisa, porque claro, te puede pasar esto, o mira, esta línea te aconsejo, en este sitio no va a ser, porque hemos tenido la experiencia con varios clientes que al final han terminado cerrando porque la clientela de esta zona, no sé qué. Ese disco duro con toda esa información que tienen ustedes, nosotros lo hacemos. No tiene precio. Sí, nosotros lo hacemos bastante. Lo que pasa es que también tenemos que tener bastante susceptibilidad, porque la persona que viene a emprender y que viene con una ilusión de emprender y te dice que quiere montar un negocio de golosina, que la va a poner, imaginemos, al lado de la floristería que está cerca del tanatorio de la Rubiesa, pues tú tienes que matizar cómo le explicas que no es el lugar adecuado. Nosotros tenemos, en este caso, contamos en nuestro despacho con la CEO del despacho, que es empresaria, ha sido empresaria de toda la vida, tiene mucha experiencia en el mundo empresarial, que es la que un poco orienta sobre el tema de la emprendeduría, del tema de lo que es el emprendimiento, e intenta pues darle ver otras opciones para que no fracase su intento. Digamos que para nosotros, sobre todo los que llevan muchos años, que fracase una empresa que asesoramos es un fracaso en cierta manera parcial nuestro, porque quizás a lo mejor no hemos podido intentar enfocarle que ese negocio lo sabíamos que iba a fracasar allí, pero se empecinó en montarlo, etc. Entonces nosotros lo que intentamos es que cuando lo hagan con la máxima ilusión y con la máxima responsabilidad de lo que están haciendo. Y después nuestra obligación es normativa. Contamos afortunadamente, había leído con la CEO del despacho que desde el punto de vista empresarial domina bastante todos los temas, y siempre que un emprendedor nuevo viene, pues pasamos a consulta también con ella y le va haciendo una serie de preguntas y lo vamos enfocando, y si nos lo pide el cliente le hacemos un plan de negocio, si no nos lo piden pues no se lo hacemos. Es sobre todo allanar, sobre todo y la experiencia hoy por hoy, y esa información no tiene precio para la hora de emprender. Nos vamos a ir en unos minutos de publicidad y vamos a volver nuevamente con ustedes, porque vamos a desarrollar diferentes leyes que tenemos a la orden del día y queremos despejar muchas dudas que seguro que ustedes también tendrán.